Términos de relación y comparación. Estos términos son términos utilizados en la disciplina de anatomía, son términos que relacionan dos o más estructuras anatómicas, es decir, son los términos que definen la situación relativa entre estructuras anatómicas. Mencionaremos gran parte de los términos y algunos ejemplos respectivos a los mismos. El primer término es anterior y posterior. Anterior quiere decir que está más adelante o ventral, es decir, en una posición precedente. Mientras posterior, quiere decir que está más detrás o dorsal, con posterioridad de lugar. Por ejemplo, los ojos son anteriores a la oreja, lo que quiere decir que están más adelante, siendo la oreja posterior a los ojos. Los próximos términos son superior y inferior. Superior quiere decir que está por arriba, mientras inferior por abajo. En este mismo ejemplo, la nariz está superior a la boca, siendo la boca inferior al nariz. Los próximos términos son craneal y caudal. Estos términos son muy parecidos con superior y inferior, la diferencia radica en que craneal quiere decir que está más cerca del cráneo o de la extremidad superior, mientras caudal está más próximo de nuestra cola o cauda. Por ejemplo, la región anatómica del cuello está más craneal que el abdomen, mientras el abdomen está más caudal que el cuello. Medial y lateral. Medial significa que está más cerca de la línea media, es decir, más cerca del plano sagital mediano. Lateral significa que está más alejado de la línea media, es decir, más lejana del plano sagital mediano. Por ejemplo, el tórax está más medial que los miembros superiores, mientras los miembros superiores están más laterales al tórax. Proximal y distal. Proximal significa que está más cerca del punto de origen. Distal significa que está más alejado del punto de origen. Por ejemplo, el brazo está más proximal que los antebrazos, ya que el punto de origen del miembro superior es la cintura escapular, o en términos más tradicionales, el hombro. Mientras los antebrazos están más distales que el brazo, por estar más lejanos al hombro. Superficial y profundo. Superficial significa que está más cerca de la superficie, es decir, la piel. Profundo significa que está más lejos de la superficie. Por ejemplo, el corazón es más profundo que los pezones, ya que se encuentra más lejos de la superficie. Externo y interno. Externo significa que está más alejado del centro del órgano. Interno significa que está más cerca del centro del órgano. Por ejemplo, el corazón posee tres capas principales: pericardio, miocardio y endocardio. Podríamos decir que el endocardio es más interno que el pericardio, ya que éste se encuentra más cerca del centro del corazón. Axial. Axial significa que está ubicado en el eje axis. Un ejemplo de utilización de este término es cuando dividimos el esqueleto en un esqueleto axial y un apendicular. El esqueleto axial se ubica en el eje axis, por eso se llama así. Ipsilateral y contralateral. Ipsilateral significa que está homolateral, es decir, está del mismo lado del cuerpo. Contralateral significa que está del otro lado del cuerpo. Por ejemplo, el hígado es ipsilateral al riñón derecho, mientras es contralateral al riñón izquierdo. Medio. Medio significa que se ubica en medio de otras estructuras. Por ejemplo, el miocardio está en el medio del epicardio y endocardio. Algunos términos están relacionados con huesos y otras estructuras. Por ejemplo, ulnar, radial, entre otros. Un ejemplo es decir que el nervio cubital se encuentra en el compartimiento ulnar del antebrazo. Luminao. Luminao significa que está cerca de la luz del órgano, como por ejemplo el endocardio es más luminao que el pericardio. Apical y basal. Algunos términos están relacionados con la forma del órgano. Podemos decir que una estructura está hacia apical o hacia basal, nos refiriendo a apical hacia el vértice del órgano y basal hacia la base. Un ejemplo claro es el corazón, ya que éste posee un vértice y una base. Otros términos como transversos, circunflejos, entre otros. Explicaremos
cuando veamos en un futuro ese tipo de relación. En general, pueden existir músculos transversos que atraviesa cierta estructura, nervios circunflejos, que está doblado alrededor de alguna estructura. Existen términos raros como el mesial, que significa que se encuentra más cerca al primer diente incisivo. Oclusal, que se ubica en el plano de cierre de los arcos dentales, entre otros. Además de los términos básicos, podemos combinarlos, para formar nuevos términos. Ejemplos son, superolateral, que significa que está hacia superior y lateral. Inferomedial, que significa que está hacia inferior y medial. En resumen, al momento de comparar y relacionar dos o más estructuras, tenemos que utilizar estos términos que fueron implementados por la terminología anatómica, para mejor comprensión entre los estudiantes, profesores y trabajadores en la área de la salud.